Hola a todos, yo soy Pamela y estamos en un nuevo capítulo de Tu Talento es para Dios. Y atención, el invitado de esta semana es... Nombre, Santiago Catalán, edad, 45 años, usted es pastor de... Alerce. La primera pregunta que tengo para usted es ¿cómo fue su llamado pastoral? Bueno, el llamado pastoral, la verdad es que es un tema bien especial, por decirlo así, porque la verdad es que ese es un tema cuando Dios tiene un llamado, siempre he pensado que desde antes comienza a Dios a trabajar en nuestras vidas. En mi caso, desde muy joven, Dios fue trabajando en mi vida, en mi corazón, y más o menos yo ya tenía claro para dónde el asunto iba. El tema es que uno no siempre lo quiere aceptar, entonces uno trata siempre de escurrir como se dice, hacerse a un lado de la voluntad de Dios. Y bueno, Dios así fue trabajando de tal manera que con el tiempo, cuando se da la situación y se conversa con nosotros como matrimonio que quieren llamarnos, ¿no es cierto?, al ministerio pastoral, para mí fue un tema poder aceptarlo, sabiendo lo que Dios me había hablado a través de revelación y a través de lo que Dios venía hablándome acerca de, o a través de otros instrumentos. Aceptarlo así como así fue complejo, y la verdad es que de primera instancia me negué, en una segunda instancia también me negué, pero cuando ya venía una tercera instancia en que el pastor iba a conversar con nosotros, a insistir prácticamente, yo ahí tuve temor de Dios, y tuve el temor de Dios en mi corazón por lo mismo, porque pensé qué iba a ser de mí si yo me seguía negando a algo que yo sabía que Dios, había un llamado de parte de Dios para mi vida, a un ministerio como es el ministerio pastoral. No es fácil, no es difícil. Es cierto, la Biblia dice que quien desea obispado, buena cosa desea, y hay quienes lo desean, y yo creo también en eso. Pero si me preguntan cómo fue el llamado, así fue, y si la pregunta fuera también, ¿quería? La verdad es que no, pero creo que Dios tenía un propósito en mi vida, y no seré el mejor, no seré el adecuado quizá, pero sé que con la ayuda del Señor podré salir adelante en lo que estoy ahora y en lo que se pudiera venir a futuro. ¿Cómo un hermano puede dar un buen ejemplo? Un buen ejemplo. La verdad es que nosotros, más que lo que nosotros pensemos o nuestras ideas de ser buenos ejemplos, en la vida nosotros nos enseñan, tanto nuestros padres como en la enseñanza secular, nos enseñan a ser buenas personas. El tema de la educación y todo el tema. Pero nosotros como creyentes, como cristianos, lo que Cristo nos manda, lo que Dios quiere de nosotros, es que nosotros seamos un buen ejemplo hacia la sociedad. La palabra del Señor nos dice que nosotros somos lumbreras, o sea, así alumbre vuestra luz, dice, delante de los hombres. Entonces, como nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como cristianos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es lograr que nuestra vida sea un ejemplo hacia los demás. Dice la palabra claramente, dice, vosotros sois la sal de la tierra, sois la luz del mundo. Entonces, ¿qué es lo que Cristo quiere? Que nosotros seamos un ejemplo de Él, imitarlo a Él. El apóstol Pablo lo deja muy claro y dice, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que nos resta a nosotros como creyentes? Tratar de dar un buen ejemplo, ¿en qué? En conducta, en fe, realmente vivir una vida nueva. Porque si Cristo nos llamó ¿no es cierto?, al arrepentimiento, a través de Él, a través de su sangre, ¿no es cierto?, nos lavó, nos limpió, entonces nos hizo una nueva criatura. Nuestra vida debiera ser una nueva vida en Cristo. Y a través de eso, ¿no es cierto?, entendiendo de que Cristo está en nosotros, que tiene que morar en nosotros, desde ahí nosotros comenzar a dar un buen ejemplo. ¿Para qué? No para que se diga que buen cristiano es, sino para que el resto vea, ¿no es cierto?, que realmente Cristo produce cambio en la vida de las personas. ¿Qué dice la Biblia acerca de la guerra espiritual? La guerra espiritual.
Mire, la Biblia en realidad es súper clara para nosotros. Hay pensamientos, hay muchos pensamientos o ideologías cristianas en la que las personas piensan que nosotros estamos como iglesia, como cristianos, para hacer guerra espiritual y andar, ¿no es cierto?, prepararnos y ir a la calle, como siempre les digo de repente a los hermanos, a patear demonios. No, la Biblia es clara para nosotros y el apóstol Pablo nos aconseja sabiamente. ¿Qué es lo que nos dice? Que no tenemos lucha contra sangre ni carne, pero nuestra mayor lucha como cristianos, como personas, como individuos que todavía estamos aquí en la tierra, nuestra mayor lucha es contra nosotros mismos, ¿ya? Entonces vamos a librar dos tipos de guerras, y claro, se podría llamar guerra espiritual. La primera es contra nosotros mismos, con nuestra propia carnalidad, porque dice que hemos sido nacidos en pecado, ¿no es cierto?, pero venimos a Cristo, somos una nueva criatura, pero también tenemos que batallar con nuestra propia pecaminosidad cada día, porque no es una cosa de que vengamos a Jesucristo y somos santos y nos vamos para el cielo. O sea, todos los días es una lucha continua, diaria, ¿no es cierto?, de luchar contra nosotros mismos, con nuestros propios deseos, con nuestra propia carnalidad, con nuestra propia idea, ¿no es cierto?, de irnos cada día hacia el mal, porque nuestra carne es así. Pero también el apóstol Pablo nos habla en el libro de Efesios, nos dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, ¿no es cierto? Entonces tenemos una segunda lucha que libramos contra el enemigo de nuestras almas, que va a procurar cada día destruirnos, ¿no es cierto?, hacernos volver atrás y recordarnos nuestro pasado, recordarnos todo lo que hemos hecho mal, y con el objetivo de que no nos sintamos dignos de buscar al Señor, o no nos sintamos dignos de decir yo soy un hijo de Dios. Entonces, en cuanto a la guerra espiritual, claro, vamos a librar guerra espiritual. Entonces yo considero que son, de acuerdo a la palabra del Señor, son dos las guerras que vamos a librar. O sea, nosotros contra nosotros mismos, con nuestra carnalidad, y a la vez contra nuestro adversario Satanás, el diablo, que por lo demás no se duerme y todos los días va a buscar cómo hacernos caer. ¿Qué es el bautismo espiritual? El bautismo espiritual. El bautismo espiritual, nos dice la Biblia que la palabra del Señor nos exhorta que con respecto al bautismo en el Espíritu, es un bautismo, ¿no es cierto?, que fue predestinado o fue predicado mucho antes por Juan el Bautista. Juan el Bautista dice que él bautizaba en agua para arrepentimiento de pecado, pero que tras él venía uno que bautizaría con fuego, ¿no es cierto?, y con el Espíritu Santo. La Biblia en sí no nos deja claro si es real o no el bautismo en el Espíritu Santo, pero sí nos da luces, ¿no es cierto?, de que el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros, los creyentes. ¿Cuándo? Cuando hemos aceptado a Jesucristo. Si hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal, el Espíritu Santo ya está en nosotros. Y para eso me gustaría, ¿no es cierto?, compartir una palabra del Señor que es la que nos deja más o menos claro, ¿no es cierto? Primera de Corintios 12, versículo 12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El apóstol Pablo lo que está exhortando claramente es que al momento de recibir a Jesucristo hemos sido también bautizados por su Espíritu, o hemos adquirido para nosotros al Espíritu Santo. También nos dice el libro de Efesios 1:13, nos dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, una vez más nos relata o nos exhorta a que cuando hemos creído a Jesucristo y lo hemos aceptado, ya hemos adquirido para nosotros el Espíritu Santo. O sea, nos está diciendo que no necesariamente siempre el Espíritu Santo va a venir sobre nosotros con alegría y todo eso, me refiero al bautismo o a tener el Espíritu Santo, que es muy distinto a la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida, que es la consecuencia de.
¿ya? Hay que aclarar un poco porque, como te digo, no es que el Espíritu Santo venga sobre nuestra vida y nos haga saltar y nos haga gritar. Claro, en algunos casos sí, no digo que eso no sea verdadero o no esté bien, está bien, porque lo mismo sucedió en Pentecostés. Vino el Espíritu Santo sobre los que estaban en el aposento alto, y el Espíritu Santo vino sobre ellos y hubo alegría, hubo gritos, ¿no es cierto? Ellos hablaron en lengua, pero eran lenguas que la gente pudo entender. Entonces aquí hay un tema bastante amplio, pero para que se entienda, también quiero leer el libro de Romanos 8, versículo 9. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, una vez más el apóstol nos exhorta a que si nosotros somos creyentes y estamos en Cristo y estamos unidos al cuerpo de Cristo, el Espíritu de Dios está en nosotros. Lo otro es la manifestación del Espíritu Santo en nosotros. Y el Espíritu Santo se manifestó no solo en el Nuevo Testamento, sino que desde el antiguo tiempo, desde el Antiguo Testamento, siempre el Espíritu Santo estuvo obrando en las vidas. Obró en la vida de Josué, estuvo en Josué cuando tuvo que suceder a Moisés. El pueblo fue bien claro y le dijo: iremos tras ti siempre y cuando el Espíritu de Jehová esté sobre ti, como lo estuvo con Moisés. Entonces el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo estuvo en Josué. Estuvo en José para darle sabiduría, para atender todos los negocios de Faraón. Y vamos a encontrarnos a través de la palabra que el Espíritu Santo siempre ha obrado y ha dirigido las vidas y ha estado en los corazones. Por lo tanto, está en nosotros desde el momento que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. Muy buena explicación. Ahora, después de que respondí estas preguntas, el pastor Santiago va a cantar porque... Mi talento es para Dios. Qué grande es Dios, su poder es inmenso. Cuando le llamo, Él acude al momento. Él ayudó a su siervo David cuando esa tarde al filisteo se enfrentó. Pero David, que confiaba en su Dios, mirando hacia arriba a ese gigante, le dijo así: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él es mi Dios, conmigo está, me dará la victoria. Él siempre está para darnos su ayuda. Vino a llorar con Lázaro a la tumba. Él tendió su mano cuando Pedro se hundía, y sobre una cruz con los brazos abiertos salvaba mi vida. A veces la senda que llevas a Dios se cubre de espinas, y Satanás como león rugiente amenaza tu vida. Pero debes confiar que Jesús es contigo, y que ese poder que Él mostró tiempo atrás todavía es el mismo. Yo vengo a ti en el
los ejércitos. Él es mi Dios, conmigo está, me dará la victoria. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él es mi Dios, conmigo está, me dará la victoria. Ahora viene la recomendación de la semana. ¿Cuál les va a recomendar que escuchen? A mí en lo personal me gusta mucho Oh Alma Mía, de los Voceros de Cristo. Vamos a dejar aquí abajito para que la vayan a escuchar. Esto ha sido el capítulo de hoy. Nos vemos en otro capítulo. Bendiciones para todos. Suscríbanse a este canal. Denle like y compartan. Y ¡chao! ¿Vamos a decir su edad o no? Es que así con el programa, pero me acordé que la gente grande a veces no quiere decir su edad. ¿Puedes decir su edad? Sí, Ay, sí. no tengo problema. Muy bien. Ya. Papá, Ya, otra. La primera pregunta que tengo es ¿cómo fue su llamado más? ya le va a dar, le va a dar. Ya, po. Ponte la flema. Ya, po. ¿Qué dice la Biblia acerca? Ya, ahora sí. Pame, ¿tienes batería baja? Pucha. ¿Está grabando? Sí. Ya está grabando. Ahí. Eso del diablo. Así. Ah, digo la cosa. Ahora ¿estás grabando? Sí. Ahora viene la Ya, po.